Estamos en la sección Contraste de Observatorio aquí en TV UNAM. Están en nuestro estudio la doctora Lourdes Chejáibar, directora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad, y el doctor Imanol Ordorica, director de Evaluación Institucional también de la UNAM. Vamos a una cápsula que presenta el tema de esta noche, de esta sección, y regresamos ya a la conversación con nuestros invitados. Contraste. Me siento honrado de... La Universidad Nacional Autónoma de México presentó en diciembre de 2012 el documento Plan de 10 años para desarrollar el Sistema Educativo Nacional, coordinado por las autoridades universitarias y al que contribuyeron destacados estudiosos y especialistas en educación de nuestra Casa de Estudios. El documento contiene un amplio diagnóstico de la compleja realidad educativa nacional y vincula a la educación con el futuro de México. Asimismo, se hace cargo de los problemas aún imperantes de analfabetismo y rezago educativo. Para cada nivel de educación se presentan los problemas específicos y a la vez se generan propuestas. El documento de la UNAM también aborda el análisis de la cobertura y de la estructura vigente en el sistema educativo mexicano. Otro de los capítulos tiene que ver con la relación entre educación y empleo, así como con el papel del servicio social que desempeñan los jóvenes que cursan estudios superiores. Por otra parte, el documento plantea la articulación de la educación con las ciencias y las humanidades. Un capítulo especial merece el financiamiento a la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación. También se reflexiona sobre el marco legislativo que rodea las actividades educativas en el país. Como su título lo indica, el documento contiene 10 propuestas para una década de cambios para fortalecer todos los niveles de educación en México. Esta noche, en la sección Contraste, conversaremos con dos de los coautores de este importante documento de diagnóstico y propuestas desde la UNAM sobre la realidad educativa de México. Lourdes y Imanol, bienvenidos. Muchas gracias por atender esta invitación de Observatorio de TV UNAM. Gracias a ustedes por darnos el espacio. Quisiera yo empezar, Lourdes, por reconocer que han sido estas últimas semanas intensas de debate en la opinión pública sobre la educación, pero quizás se han concentrado en la educación básica y en un capítulo de la educación básica que tiene que ver con la situación del magisterio. A eso se ha dado en llamar la reforma educativa porque, bueno, entre otras cosas implicó un cambio constitucional relevante, pero yo diría se trata de una reforma acotada que no es al conjunto de la educación, y tenemos delante de nosotros el plan de 10 años para desarrollar el sistema educativo nacional que presenta la UNAM, que pues yo quisiera nos hablaras, nos describieras las características generales de este documento, cuál es, digamos, su alcance, el horizonte que ofrece para la comprensión y la discusión de los problemas educativos del país. Yo creo que esta es una aportación universitaria de mucha envergadura y de muchas posibilidades si se le recupera como debiera ser. Este es un documento en el que participamos, no sé, 70 universitarios de cerca de 30 dependencias y entidades, y que articula 18 capítulos que tocan a la complejidad del sistema educativo nacional, en todos sus tipos, niveles, modalidades, y en las preocupaciones centrales, entendiendo a la educación como un bien público, como un imperativo para las posibilidades de desarrollo del país, como un canal central para pensar en mejores mañanas de democracia, justicia y equidad, y que debe ser tomado con una visión de mediano y largo alcance, con una visión de Estado, que le dé su verdadero lugar, ¿no?, a la complejidad de lo educativo, y que finaliza recuperando las aportaciones diagnósticas y las propuestas que hay a lo largo del documento en la propuesta, como tú señalabas, en una propuesta que podemos ir conversando entre los tres,
que nos habla de los diferentes ejes, digamos, necesarios para repensar una transformación integral, profunda, ¿no? Y realmente significativa que este país necesita de una manera importante. Y Manuel, tengo la impresión de que cuando discutimos distintos problemas del país y nos acercamos a realidades específicas, pues encontramos que las cosas no están bien en materia de economía, de medio ambiente, por supuesto educación, pero que tampoco está muy bien la manera en que discutimos nuestros problemas de una forma fragmentada, a veces sin la suficiente profundidad. ¿Cuál es el aporte de un documento de estas características al debate, a la reflexión intelectual sobre la situación educativa del país? O sea, yo creo que el aporte principal está en tratar de superar dos grandes riesgos o, digamos, desviaciones que son muy recurrentes al discutir lo educativo en México. Me refiero, por un lado, a la superficialidad, que es tratar de ubicar todos los problemas educativos en un punto relativamente trivial, y esto ha ocurrido en México con mucha fuerza en los últimos meses, en donde grupos empresariales principalmente promovieron una visión de que los problemas educativos de México radicaban en que los maestros mexicanos eran malos, eran irresponsables, eran incompetentes, no estaban dispuestos a asumir un compromiso y redujeron la agenda educativa a un tema bastante pequeño, no digo intrascendente, pero bastante pequeño y con una visión superficial. El segundo gran problema es que en el discurso los políticos mexicanos se llenan la boca de lo educativo, y esto nunca se traduce verdaderamente en un compromiso en términos de políticas públicas y de financiamiento, ¿no? Entonces todo el mundo nos dice en el siglo XXI, la sociedad de la información y el conocimiento, lo educativo es central, pero no es central en los proyectos de desarrollo, en el Plan de Desarrollo Nacional, no lo ha sido en los últimos 30 años, por lo menos. Entonces, este intento que encabezó el rector José Narro, de convocar a un conjunto muy amplio de universitarios, tenía como finalidad tratar de superar esa superficialidad y esa, digamos, mala orientación del debate de lo educativo y tratar de hacer, en efecto, una propuesta de reforma. Reforma en el sentido verdaderamente explícito de la palabra, de un enorme contenido, teniendo como referentes, y por eso se llama plan de 10 años, ¿no? Cuando lo empezamos a discutir, el plan de 11 años de Torres Bodet, la reforma educativa de Vasconcelos, etcétera, en donde la discusión de lo educativo arranca de pensar en este país, en el país que vivimos hoy y en el que queremos construir, qué se requiere de la educación y de qué condiciones partimos para poder llegar a ese proyecto educativo nacional que tendríamos que plantearnos. Entonces, la educación nos plantea un conjunto de temas mucho más amplios que la relación laboral entre Magisterio y Secretaría de Educación Pública, y nos lleva a la discusión de cuál es la visión educativa, los planteamientos filosóficos y pedagógicos de lo educativo, cómo tienen que discutirse, en qué dirección tienen que construirse, cuáles son los principales problemas. Hay un diagnóstico profundo, pero también luego diagnósticos especiales por temas, ¿no? Porque en efecto tú dices hay simplificación y superficialidad y parecería que los problemas se, ya lo decías bien, circunscriben a la relación magisterial y entonces si eso se rompe como si se tratara de una bala de plata, la estaca que acaba con el mal, resolvemos la educación. Y eso se debe en buena medida, creo, a que no hay un diagnóstico en ese discurso profundo. Se quiere diagnosticar con una película de panzazo la realidad educativa nacional. Y con frecuencia se dice, creo que desde esos ámbitos, que México está sobrediagnosticado y que lo que hay que hacer es ponerse a actuar. Yo no sé si existe un diagnóstico amplio, compartido, profundo, objetivo sobre la realidad educativa nacional, Lourdes. Y a eso yo creo que el documento tiene aportaciones muy importantes en ese renglón, porque no lo hay.
y porque, entre otras cosas, se carece de información sustantiva, sistematizada, etcétera. Lo que el señor rector logra en esta convocatoria de un trabajo muy exhaustivo y muy rápido es convocar saberes en la propia universidad, que es una tarea central de esta nuestra universidad hacia el país, y conjuntar un diagnóstico general del sistema en cada uno de sus tipos y niveles, no exhaustivo porque, ¿no? pero que señala las diversas problemáticas que se enfrentan, que hace un claro señalamiento a la atención de la diversidad y la heterogeneidad, a la desigualdad como una marca estructural del sistema, de la condición del país y por lo tanto del sistema educativo, ¿no? Y que lleva a diagnósticos específicos de temas muy sentidos si queremos realmente transformar lo educativo desde sus orígenes: analfabetismo, cobertura, rezago, o sea, temas álgidos, ¿no? Con una serie de elementos que nos permiten decir cómo no se resuelven las cosas en una relación automática, sino tiene que darse un camino muy profundo de revisión del proyecto educativo, de revisión del currículum, de la docencia, de la didáctica, de las condiciones de la infraestructura, por ejemplo. Hay un capítulo dedicado a infraestructura, ¿no? Y es ese conjunto del libro, ¿no?, de sus aportaciones, las que realmente te hacen un mapeo de la complejidad del problema y de la necesidad de soluciones articuladas de miras largas. Quisiera yo que avanzáramos un poco en la descripción de este diagnóstico, quisiéramos un poco una guía para quien nos acompaña de qué tipo de información relevante va a encontrar aquí y cuál es el sentido de la misma, pero para profundizar en eso, Imanol, Lourdes, déjenme hacer una pausa y regresamos con el tiempo suficiente para oír sus explicaciones. Estamos en Observatorio, ya lo ve, discutiendo el plan de 10 años para desarrollar el sistema educativo nacional que publicaron expertos de la UNAM coordinados por el doctor José Narro. Acompáñenos, continúe con nosotros, regresamos en unos cuantos segundos.